Buenas compañeros, ¿cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio sobre trabajo virtual, que es el último tema del curso de Estática 1. Entonces, antes que nada quería mostrarles la teoría, digamos, o de dónde vienen las fórmulas que vamos a utilizar. Por aquí podemos ver algunas fórmulas un poco raras, pero voy a ir explicándoles cada una. El principio de trabajo virtual se basa en el trabajo hecho por las fuerzas externas y también por las fuerzas internas. El trabajo total sobre una estructura debe ser cero. Nosotros por un lado tenemos el trabajo hecho por las fuerzas externas, que es igual a una carga P virtual, que en nuestro caso siempre va a ser unitaria por un desplazamiento. Y el trabajo hecho por las fuerzas internas, como ven aquí, hay tres integrales, un aporte de momento, un aporte de normal y un aporte de cortante. Después de esto, nosotros lo expandimos con las fórmulas de resistencia de materiales y tenemos la expresión de abajo. Para que el trabajo total sea cero, el trabajo externo debe ser igual al trabajo interno. Por lo que nosotros vamos a tener que igualar estas dos expresiones y como nosotros sabemos que la P virtual era 1, entonces ponemos en nuestra fórmula el desplazamiento va a ser igual a. ¿Por qué taché el aporte del momento y el aporte de la cortante? Porque nosotros en este curso vamos a estar trabajando con estructuras reticuladas. Y si se acuerdan, las características de una estructura reticulada eran que las cargas siempre trabajaban en los nodos. Y los nodos nosotros podíamos considerarlas como rótulas. ¿Qué quiere decir eso? No va a generar momento flector ni tampoco cortante. Simplemente va a tener esfuerzos normales. Lo que aparece aquí es simplemente ya la sumatoria de todos los esfuerzos normales, de la multiplicación de los esfuerzos normales con la carga inicial, con la solicitación de los esfuerzos con la carga virtual, por la longitud dividido E por A, que siempre va a ser un dato. Entonces, se reduce a esto lo que nosotros vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Y vamos a empezar leyendo el enunciado. En la tabla se dan los esfuerzos para las cargas actuando en el reticulado de la figura. Se pide calcular el desplazamiento vertical del punto M, determinar el valor y sentido de la fuerza P indicada para que el desplazamiento sea nulo. Luego tenemos si la barra 9 tiene 2 centímetros más de longitud, ¿cuánto y en qué sentido se mueve M? Ok, vamos a empezar viendo nuestra estructura y lo que tenemos que entender aquí es que esta carga de 2T y esta carga de 2T aquí y hay una carga más de 3T aquí están generando esfuerzos a nuestras barras. Entonces esos esfuerzos son los que la profe ya pone aquí, ¿ok? O sea que no hay que volver a calcular nodo por nodo con este cargamento, porque eso ya está aquí. En caso de no tenerlo, sí, ahí deberíamos ir a buscar los esfuerzos en cada barra. Pero si la profe ya les da esto, entonces no hace falta que se vayan a buscar otra vez, porque le va a salir los mismos, obviamente, si hicieron bien. Ok, lo primero que yo veo acá es que no les da la longitud. Entonces, lo que quedaría hacer, esto es simplemente geometría, porque aquí ven que esta distancia es 4. Entonces, esta barra y esta barra, como pueden ver aquí la profe también ya enumeró todo que es 1, 2 y 3, y cada uno tiene su número. Ok, entonces, como les dije, es geometría hallar cada longitud. Las del medio nomás lo que van a tener que utilizar el triángulo rectángulo. Luego es todo por estas cotas. Entonces yo ya me tomé el, el trabajo de hacer las longitudes de cada barra que pueden ver por aquí y ustedes mismos lo pueden comprobar después. También ya le puse los esfuerzos y lo que bastaría hacer ahora es esta misma estructura, pero ahora en el ítem add nos dice calcular el desplazamiento vertical, o sea, nosotros vamos a tener que aplicar un cargamento unitario
vertical, ya sea arriba o abajo, eso no importa. Pero como yo veo que el 2T está aplicado, digamos, comprimiendo o llevando eso hacia abajo, me supongo que el desplazamiento va a ser hacia abajo también. No hay problema si ponen hacia arriba, pero les va a salir un signo negativo el desplazamiento, lo que quiere decir que fue contrario a lo que ustedes plantearon. Acá una carga unitaria. Entonces eso vamos a hacer, vamos a hallar las reacciones y todos los esfuerzos en cada barra. Entonces vamos a comenzar. Como dijimos, aquí hay que aplicar primero una carga unitaria y eso vamos a hacer. Valor de 1. Esa es nuestra carga virtual. Lo primero que debemos hacer es hallar las reacciones. Entonces, sumatoria de momentos con respecto a A debe ser igual a 0, ¿verdad? Porque es un apoyo de segundo género que no resiste momento. Entonces voy a decir giro así positivo. Entonces, aquí va a haber una reacción en B. Puedo ponerle también vertical en B, aunque solamente va a tener una. Aquí puedo poner vertical en A y horizontal en A. Entonces, con la sumatoria de momentos vamos a tener que esta distancia era 4. Si no me equivoco, tengo que volver a ver. Sí, es de 4. Entonces vamos a tener que 4 por la vertical de B tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque esta es la única carga que nosotros vamos a tener. Entonces esa carga, como pueden ver, su línea de acción pasa por la rótula. Entonces no hace momento. Esto va a ser igual a 0. Lo que nos dice que la reacción vertical va a ser igual a 0 en B. ¿Qué quiere decir? Si esta es 0, entonces esta vertical en A tiene que equilibrar con la sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Entonces, negativo 1, voy a decir que para arriba son los positivos. Negativo 1 más vertical en A debe ser igual a 0 con el resultado de la vertical en A igual a 1. Y la sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha positivo va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que la horizontal en A va a ser igual a 0. Con eso ya tenemos todas las reacciones. Yo recomiendo poner ya los valores porque vamos a trabajar con muchas fuerzas, digamos. Entonces yo le pondría ya acá directamente 1 y hacia dónde actúa, hacia arriba. Esto era 3 y esto era 3. También le enumeré en los nodos, y como vieron, A, B, C, D, E y M, obviamente que ya está impuesto por el problema. Esto es por conveniencia para trabajar mejor, para indicar mis nodos. Entonces, vamos a trabajar primeramente con el nodo M, donde está aplicada la carga unitaria. Entonces voy a poner aquí nodo M. Lo que vamos a tener en ese nodo es una carga unitaria, como pueden ver. Esta es virtual, siempre tienen que poner el sombrero para indicar que es virtual. Luego que vamos a tener la barra 4 y la barra 1, ¿ok? Entonces yo siempre pongo saliente, porque si es de tracción es positiva y si es de compresión va a ser negativa, ¿ok? Si comprime el nodo es negativa y si tracciona el nodo es positiva. Entonces siempre considero positivo, después le cambio el valor si hace falta. Aquí nosotros teníamos la fuerza 4 con la barra 4 correspondiente y aquí teníamos la fuerza 1. Nada más, ¿verdad? Ok, entonces, como podemos ver en sumatoria de fuerzas en X igual a 0, nosotros tenemos que F1 va a ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, lo que nos da que menos 1, siempre considerando arriba positivo, ¿verdad? Menos 1 menos F4 igual a 0, lo que nos dice que F4 va a ser igual a 1, negativo obviamente, pero aquí le voy a dejar con este signo y voy a indicar que va hacia arriba esta reacción, ¿ok? Eso es lo mismo que te salga negativo, que supusiste mal el sentido de tu fuerza. Ya tenemos el nodo M, vamos con el nodo E.
tienen que saber elegir a qué nodo también van a ir. Yo elegí ese porque me sobran dos nomás ya aquí, 5 y 8, porque esta ya era directamente cero. El nodo E va a estar solicitado así. Aquí va a tener una fuerza, creo que era, a ver, 5. Y por aquí va a tener una fuerza 8. Ya no vamos a poner la fuerza 1 porque ya sabemos directamente que esa es 0. Entonces voy a colocar aquí y aquí nosotros también tenemos un ángulo que me olvidé de decir que hay que también calcular. Ahora aquí, esto es geometría. Aquí está el ángulo alfa. Podemos ver aquí también. No se equivoquen porque la mayoría suele equivocarse. Le suele poner alfa y alfa los dos. Y si no es 45, eso está equivocado. Deben ver bien cuál es el ángulo que deben utilizar. Este alfa y este alfa. Entonces lo que yo hago no es calcular el ángulo. Lo que yo hago es calcular el coseno directamente que voy a utilizar. Sé que voy a utilizar el coseno que va a ser directamente cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 4 sobre hipotenusa que era 5. Y el seno de alfa será 3 sobre 5. Entonces ya tengo ya que coseno es 4 quintos y seno es 3 quintos. Y sé muy bien, o debo saber muy bien dónde ubicar ese ángulo alfa. Entonces, lo que tendremos aquí es sumatoria. Aquí me faltó fuerza 5, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X, lo haré primero así, igual a 0, siendo que todo a la derecha es positivo. Entonces vamos a tener que F8 negativo por el coseno del ángulo va a ser igual a 0, lo que quiere decir que F8 directamente va a ser igual a 0. Y si nosotros hacemos lo mismo con la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, hacia arriba positivo, vamos a tener que F5 va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, yo pongo directamente acá ya cuál es 0. Voy a poner con el celeste. Este es 0. Ahí está muy grande. Perdón. Vamos a achicar un poco. Esto va a ser 0. Ya sé también que esto es 0 y esto es 0. Esto es 1 que está comprimiendo. Ok. Luego vamos a irnos con el nodo C. El nodo C está solicitado por la barra 4, la barra 8 que era 0, la barra 2 y la barra 6. Vamos a tener 3 nuevamente aquí, 3 barras entrando. Entonces nos vamos con el nodo C y lo que vamos a tener es que como 4 está comprimiendo el nodo de arriba, también comprime el nodo de abajo. Entonces aquí va la fuerza 4. Vamos a tener saliente la fuerza 6. Y por aquí saliente también la fuerza 2. Tengo que recordarme un poco mejor de los números. El nodo C. Sí, exactamente, está bien. Entonces lo que vamos a tener es que la sumatoria de fuerzas en el eje X a la derecha positivo va a ser igual a 0. Tenemos que F2 es directamente igual a 0. Entonces vamos a ir a poner eso allá. Esto va a ser 0. Y vamos a tener que F4 también ya sabíamos que era 1. Así que vamos a poner aquí tranquilamente. Sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a 0. Entonces negativo 1, siempre arriba positivo. Negativo 1 menos F6 va a ser igual a 0. Y tenemos que F6 va a ser la misma cosa. Positivo, pero cambiado de sentido. O sea que también comprime el nodo. Listo. Vamos a poner eso en color celeste. El 1 comprime aquí y el 6 hace lo mismo. Luego nos vamos con el nodo D, ¿verdad? Conformado por la barra 5 que era 0. Este era 0, las 2 era 0, las 9 no sabemos todavía y las 7 tampoco sabemos.
Entonces la 9 y la 7 en el nodo D. Vamos con el nodo D y tenemos que lo mismo. Aquí va a ser F7 y aquí va a ser F9. Y vamos a tener el ángulo referenciado de este punto. Aquí es alfa. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, positivo, entonces vamos a tener que negativo F9 por el coseno del ángulo va a ser igual a 0, lo que quiere decir que F9 es igual a 0. Y si hacemos la sumatoria de las fuerzas en I igual a 0, vamos a encontrarnos que F7 también es 0, porque no hay nadie que le contrarreste el efecto. ¿Okay? Entonces podemos decir que 9 es 0, 7 es 0. Por consiguiente, aquí mismo yo ya me puedo dar cuenta que si esto está en equilibrio, la fuerza 6 obviamente ya sabemos que es 1 comprimiendo. Aquí en la reacción aparece 1 en el nodo A, esto es 0. Y aquí el 3 va a terminar siendo 0 si ustedes hacen sumatoria de fuerza en X, porque es la única que aparece. Porque la 9 ya fue 0, entonces le pongo aquí 0. Y ya con eso sé el esfuerzo que me está dando mi carga virtual, y eso voy a meter en la planilla que tengo más arriba. Entonces tenemos que solamente el 4 y el 6 trabajan a compresión, y se acuerdan que compresión era negativo. Entonces en el trabajo virtual vamos a poner 0, 0, 0, menos 1 para 4, 0, menos 1 para 6 y después todo 0. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En esta planilla, aquí mismo yo puse, esto es más didáctica más que nada, la multiplicación de la longitud por el esfuerzo de la carga inicial por el esfuerzo de la carga virtual. Entonces, como pueden notar, aquí va todo 0 y aquí vamos a tener 3 por menos 2 por menos 1, eso me da 6 positivo. 0 aquí y vamos a tener 3 por menos 6 por menos 1, eso a mí me da 18 positivo. 0, 0, 0. Y aquí mismo vamos a poner la sumatoria de todas las multiplicaciones que tenemos aquí. Entonces va a ser 18 más 6, va a ser 24. Y aquí vamos a empezar a usar la fórmula que nosotros vimos en el comienzo. ¿Cuál va a ser esa fórmula? Vamos a tener que 1, que era nuestra carga unitaria por el desplazamiento de m en este caso, va a ser igual a, nosotros teníamos la sumatoria arriba, que era 24 como resultado ya, entonces directamente ponemos 24. Y el valor de EA o AE, que es lo mismo, entonces aquí la profe nos puso que es de 1800 toneladas. Entonces vamos a poner aquí nuestra fórmula. 1800 y nuestro desplazamiento en m vertical, siempre vertical, va a ser igual a 24 sobre 1800. Eso a mí me da 13,333 por 10 a la menos 3 metros. Recuérdense que nosotros trabajamos en el sistema internacional y la profe también les pide a veces en milímetros, entonces vamos a poner que es simplemente 13,33 milímetros el desplazamiento vertical del punto M. Y así podemos terminar con el ítem A. ¿Qué nos dice ahora el ítem B? El ítem B nos dice que determinar el valor y sentido de la fuerza P indicada para que el desplazamiento M sea nulo. Entonces, nosotros vamos a tener una fuerza P, como pueden ver aquí, que lo que va a tratar de hacer es impedir que se mueva ese punto.
Entonces, vamos a hacer la misma cosa que hicimos, pero ahora la estructura va a tener como única carga esta P y vamos a ir calculándolo de la misma forma. Tenemos entonces aquí la segunda parte del ejercicio en donde se nos da una carga P actuando en el nodo D. Esta carga apunta directamente al nodo M. Entonces podemos quitar acá el ángulo alfa, que va a ser el mismo que este. Yo me tomé el tiempo de hacer nodo por nodo, pero por tema de no alargar tanto el video, es el mismo proceso que el anterior. Es revisar nodo por nodo, la fuerza 1, la fuerza 4 y todas las fuerzas, y ver qué esfuerzo está sintiendo cada barra. Yo me topé con que la barra 9 y la barra 7 únicamente están teniendo esfuerzo, el cual uno es de compresión. El de compresión sería la barra 9 y el de tracción sería la barra 7. Entonces voy a poner eso en la planilla con sus respectivos signos. Aquí tendremos que esto será 0, 0. En el 7 era menos 6, no, trabajaba tracción, entonces era 6 quintos. El que trabajaba compresión era 9, que era menos P. Menos 6 quintos de P y menos P. Ok, después todo lo demás es 0. Y vamos a tener que hacer nuevamente la multiplicación, pero en este caso ya cambiando NO por NP, lo que nos daría como resultado todo esto 0. Aquí sí vamos a tener que va a ser 3 por menos 17 sobre 4 por 6 quintos. Eso me da menos 15 sobre 3p. Perdón, menos 15,3p. Esto será 0 y el último nos da negativo 18,75p. La sumatoria de esto nos da igual a menos 34,05p. Con esto podemos ya resolver la segunda parte. Este era el ítem A y por aquí haremos el ítem B. Vamos a ponerle su respectivo nombre. Entonces, el desplazamiento del punto M en la fórmula como nos indica, esto nos dice que debe ser 0. Entonces, vamos a ponerle aquí 0 y vamos a tener el aporte primeramente de 24, que era lo que teníamos inicialmente, más menos 34,05p. Todo esto sobre EA, ¿verdad? Que si pasamos al otro lado se va a convertir en 0. Y vamos a despejar p de aquí y vamos a tener que es igual a 24 sobre 34,05. Y la P nos da como resultado 0,705 toneladas aproximadamente. Con esto concluimos el ítem B. Y por último vamos a leer que nos piden el ítem C. Nos dice que si la barra 9 tiene 2 centímetros más de longitud, ¿cuánto y en qué sentido se mueve M? Ok, lo que nosotros vamos a hacer aquí es vamos a quitar una fórmula de aquí. Como ustedes pueden ver en el trabajo interno, aquí arriba mejor, el trabajo interno también es representado por una carga normal y una variación delta S. Vamos a ver cómo nosotros podemos meter esa fórmula, o sea, transformar para que nos pueda dar la variación de longitud. Lo que nosotros diremos en el ítem C es que
el trabajo de las fuerzas externas es igual al trabajo de las fuerzas internas. El trabajo de las fuerzas externas siempre va a ser 1 por el desplazamiento. El trabajo de las fuerzas internas, que solamente es una barra, te está diciendo la 9, entonces va a ser, como pueden ver en la fórmula, que era la normal virtual por delta, pero delta ¿qué? Delta longitud. Entonces, la normal virtual tiene que ser de esa barra. Entonces, sería el desplazamiento de m va a ser igual a la normal virtual 9. Nosotros podemos ver que esa es 0. ¿Qué quiere decir? Que no importa que 9 se haya alargado, eso no va a afectar a mi desplazamiento en m en ninguna manera. Y este sería la respuesta del último ítem. Así terminamos de hacer este ejercicio. Espero que les vaya muy bien en su examen y nos vamos a estar viendo en otro momento. Gracias.